El redescubrimiento por parte de la neurociencia del cuerpo, de sus órganos, en cómo influyen en nuestros sentimientos, emociones y pensamientos es toda una revolución. Estudios que se están centrando especialmente en el intestino, estómago, pulmones y corazón. En esta revolución tiene una importancia capital la teoría del marcador somático de Damasio, que propone que los marcadores somáticos son señales emocionales y fisiológicas que nuestro cerebro escucha para evaluar situaciones y tomar decisiones. No voy a tratar aquí la teoría del marcador somático que cuenta ya con casi 40 años de desarrollo e investigación. Tampoco voy a tratar de un mito de la ciencia, que se autocorrige. Ya han pasado 40 años desde el redescubrimiento del cuerpo por la neurociencia, y sin embargo, la corriente dominante en psiquiatría solo ve cabeza y la psicología oficial se mantiene firme en su metáfora del ordenador, y no somos un ordenador, ni siquiera metafóricamente. Hablo del redescubrimiento del cuerpo, porque el cuerpo existe desde hace casi 100 años en el campo de la psicoterapia. Me vienen a la cabeza el psicodrama de Moreno o la afirmación de Wilhelm Reich de que la memoria está en el cuerpo. Por no hablar de un saber como la meditación que hace siglos o milenios conoce, que la forma más eficaz de parar el pensamiento desordenado es parar el cuerpo, relajarlo. El segundo cerebro, boca-intestino. Nuestros intestinos están repletos de virus, bacterias, hongos y otros microbios, que forman la microbiota intestinal, absolutamente necesarios para nuestra salud y que desempeñan un papel fundamental en la función cognitiva y en cómo sentimos. La importancia de la microbiota para la función cognitiva radica en su capacidad para influir en el sistema nervioso central a través del eje intestino-cerebro. Este eje de comunicación bidireccional se basa en señales químicas y neuronales que conectan el sistema gastrointestinal con el cerebro. A continuación, se presentan algunas razones clave por las cuales la microbiota intestinal es importante para la función cognitiva y la salud emocional. La microbiota intestinal realiza una variedad de procesos metabólicos que generan productos químicos llamados metabolitos. Algunos de estos metabolitos pueden tener efectos beneficiosos en el cerebro y en la función cognitiva. La microbiota tiene la capacidad de producir neurotransmisores, que son mensajeros químicos que transmiten señales entre las células nerviosas. A través del metabolismo del triptófano, la microbiota intestinal y sus metabolitos pueden influir en la producción y en el metabolismo de la serotonina central y periférica. Siendo la serotonina un neurotransmisor que desempeña un papel importante en la regulación del estado de ánimo y el bienestar emocional. La microbiota intestinal también juega un papel crucial en el desarrollo y la regulación del sistema inmunológico. Un sistema inmunológico equilibrado es esencial para proteger el cerebro de la inflamación crónica y otros procesos que pueden afectar negativamente la función cognitiva. La barrera hematoencefálica es una capa protectora que separa el cerebro de la sangre circulante y ayuda a mantener un ambiente cerebral estable. La microbiota puede afectar la integridad y permeabilidad de esta barrera, lo que a su vez puede influir en la función cerebral. Influencia en el estrés. Se ha observado que una microbiota diversa y equilibrada puede ayudar a regular la respuesta del cuerpo al estrés. El estrés crónico puede tener efectos negativos en la función cognitiva, y una microbiota saludable puede atenuar estos efectos. La microbiota intestinal modula la función de las amígdalas, núcleos bilaterales que participan principalmente en el procesamiento de información de alto nivel, los procesos y comportamientos emocionales, la toma de decisiones y la interacción social. La microbiota intestinal puede producir sustancias bioactivas, como neurotransmisores y hormonas, que pueden influir en la función del nervio vago y en la señalización del cerebro. El nervio vago está involucrado en la regulación de las emociones. Se ha demostrado que la estimulación del nervio vago puede tener efectos antidepresivos y ansiolíticos, lo que sugiere que el nervio vago puede influir en el estado de ánimo y en la respuesta emocional. A través de su conexión con el intestino, el nervio vago está implicado en la comunicación bidireccional entre el cerebro y la microbiota intestinal. Esta comunicación puede influir en la función cerebral y en la conducta. Se ha demostrado que ciertos probióticos y prebióticos pueden influir positivamente en la función del nervio vago. Investigación más recientes. Ansiedad. Los estudios realizados con animales carentes de microbiota, los denominados germ-free,
han resultado muy reveladores para este campo. Un estudio liderado por la investigadora irlandesa Pauline Laxinski demostró que la ausencia de microorganismos en el intestino provoca cambios en la respuesta al estrés, mayor reactividad, y deja a las neuronas más desprotegidas. Además de que afecta a la sociabilidad y a la cognición. Depresión. Los probióticos podrían ser un tratamiento complementario seguro y eficaz para la depresión, como lo demuestra un estudio recientemente publicado del King's College London. En el ensayo controlado con placebo, publicado en JAMA Psychiatry, 50 participantes con trastorno depresivo mayor fueron asignados al azar para recibir probióticos o un placebo junto con su medicación estándar. En comparación con el grupo placebo, el grupo probiótico mostró una mayor mejoría de los síntomas depresivos. Para finalizar, una cuestión más: igual que existe una relación entre nuestra microbiota intestinal y cómo pensamos, también lo que pensamos influye en nuestra microbiota. La investigación en este campo sigue estando activa y está en constante evolución. Por ahora las pruebas nos dicen que mantener una microbiota diversa y equilibrada a través de una dieta saludable, ejercicio regular y otros hábitos de vida saludables es beneficioso para la salud cerebral y cognitiva y emocional a lo largo de la vida.